El perro no se movía. Las rodillas de Elías se clavaron en la grava al desplomarse junto al pequeño cuerpo, la sangre manchando la tierra rojiza bajo él. Una pata estaba torcida de forma antinatural, la otra todavía atada con alambre oxidado. «Vamos, pequeño, quédate conmigo», susurró, presionando sus manos contra el pecho del cachorro. Los coches pasaban a toda velocidad, ajenos a todo, y en ese silencio ensordecedor, algo dentro de él se quebró por completo. La mañana había comenzado como cualquier otra. Elías Hernández tenía polvo en las botas, el sol en los ojos y sueños que nunca compartía con nadie. Con apenas 20 años, trabajaba largas jornadas en la carretera federal 45, poniendo concreto bajo el cielo ardiente de Zacatecas. Su madre, Marta, limpiaba casas ajenas para poder pagar la renta de su pequeña casa de adobe. La vida no era cruel, pero sí indiferente. Él amaba a los animales, siempre lo había hecho. Quizás porque nunca hacían preguntas, nunca juzgaban. Quizás porque, como él, solo querían que alguien los viera. Alguna vez había soñado con ser veterinario, pero los sueños cuestan dinero y tiempo, y el tipo de suerte que Elías parecía no tener nunca. Aún así, esa mañana algo se sentía extraño. Un destello de pelo en el acotamiento, una forma demasiado quieta. Frenó sin pensar. Esta es una historia sobre la compasión, el instinto y un vínculo que nadie vio venir. Pero esa mañana, algo más esperaba en el polvo. Elías se despertaba cada día antes que el sol. El suelo de la casa siempre estaba frío, y el olor del café de su madre siempre llegaba antes que sus pasos. «No olvides tu botella de agua», le recordó Marta esa mañana, limpiándose las manos en el delantal. «No, mamá», dijo él, echándose la mochila gastada sobre un hombro. Su casa estaba al borde del pueblo, donde el camino de tierra se encontraba con la carretera. Allí casi nada cambiaba, excepto los precios en la gasolinera y el silencio entre personas que tenían muy poco que decirse. En la obra, los otros trabajadores reían, maldecían y gritaban por el calor. Elías se mantenía mayormente en silencio, concentrado, no por timidez, solo por costumbre. Cuando el capataz Romero ladraba órdenes, Elías escuchaba rápido y hablaba lento. Esa tarde, un perro callejero se acercó a la obra, sarnoso, cojeando. Elías se arrodilló y le ofreció un trozo de la orilla de su sándwich. El perro se encogió y huyó. Romero lo vio y se burló. «No sirve de nada alimentar a una plaga con patas, Hernández. Solo regresan por más». Elías no respondió. Pero más tarde dejó el trozo de pan junto a una roca cerca de la valla. Nunca lo dijo en voz alta, pero los animales lo hacían sentir humano. El camino a casa lo llevaba por la carretera 45, un tramo largo y caluroso donde todo brillaba en ondas de calor. Tenía la ventanilla bajada, la radio apagada, cuando algo en el acotamiento llamó su atención. Un destello de pelo color canela, acurrucado e inmóvil. Al principio pensó que era basura, pero sintió un nudo en el estómago. Se orilló. Primero lo golpeó la pestilencia, luego la sangre, luego el silencio. Un perro pequeño de no más de unos meses, atado de las patas con alambre oxidado, las costillas asomándose bajo la piel, el hocico cubierto de lodo seco y hormigas. Las manos de Elías temblaban mientras se acercaba. Había visto animales atropellados antes, pero esto no estaba muerto, todavía no. Buscó un latido. Allí estaba, apenas perceptible. Y en ese segundo, mientras el sol de Zacatecas le quemaba la espalda y el viento le llenaba la garganta de polvo, Elías Hernández supo, pasara lo que pasara, no podía marcharse. Quería ser suficiente. Elías nunca había tenido mucho, ni dinero, ni contactos, ni siquiera un par de botas decentes sin agujeros. Pero en ese momento, arrodillado en el polvo,
Quería una cosa más que nada: hacer que esa pequeña criatura volviera a respirar con calma. Sacó su navaja de trabajo del cinturón y comenzó a cortar el alambre que envolvía con fuerza las patas del cachorro. El metal se había hundido profundamente en la piel. Eran heridas viejas, no recientes. A quienquiera que hubiera hecho esto, no le había importado si el perro se desangraba o moría de hambre. Quizás ese era el punto. El cachorro gimió, apenas audible, pero era un sonido. «Todavía estás ahí», susurró Elías. «Buen chico», envolvió al cachorro en su camisa de franela, aún tibia por el sol. La sangre la empapó al instante. Elías vertió el último resto de su agua en sus manos e intentó limpiar el lodo reseco del hocico del perro. Pasaron coches. Uno redujo la velocidad y luego aceleró de nuevo. Nadie se detuvo. Elías se puso de pie, acunando al cachorro contra su pecho como a un recién nacido. Miró hacia la obra, a 1,5 kilómetros detrás de él, y luego hacia el pueblo, a otros 10 kilómetros por delante. Su teléfono no tenía señal. Por supuesto que no. No allí. Empezó a caminar. El sol le quemaba la nuca, el sudor le goteaba en los ojos. Solovino ya había bautizado al cachorro en su mente, apenas se movía. Su cabeza colgaba contra el brazo de Elías, demasiado débil para sostenerse. Un camión tocó el claxon y pasó rugiendo. Algunos conductores miraron. Ninguno redujo la velocidad. Después de lo que pareció una eternidad, vio el letrero de una vieja fonda junto a un camino de grava. Al lado, una máquina expendedora oxidada y un teléfono público. Elías corrió. Marcó el número de la única clínica veterinaria que conocía, a 20 minutos en San Juan del Polvo, y suplicó ayuda. Le dijeron que no. No tenían transporte. No había citas. No había veterinario disponible. Colgó el auricular de un golpe. «Aguanta, Solovino», murmuró. «Ya resolveremos esto». Detrás de la fonda, en una bodega entreabierta, Elías encontró algo de sombra, una manta vieja y una caja de botellas de agua caducada. Acostó suavemente al cachorro, mojó la manta y la puso sobre él, y luego simplemente se sentó, observando, esperando, rezando. Cuando el sol se puso y el aire se enfrió, Solovino comenzó a temblar. Su respiración era un estertor. Sus patas se crispaban. Elías lo sostuvo durante las convulsiones, con los ojos abiertos e impotentes. «Por favor». Así no, pero nadie vino. No hubo sirenas. No hubo ayuda. Solo el sonido áspero de la respiración y el eco de la esperanza de Elías desmoronándose en silencio. La noche cayó sin piedad. La bodega detrás de la fonda se volvió más fría a medida que pasaban las horas. Elías estaba sentado en el suelo de tierra, con la espalda contra la pared y los brazos rodeando sus rodillas. Solovino yacía acurrucado en la manta a su lado, respirando superficialmente, con los ojos entrecerrados pero abiertos. Elías seguía revisando su pecho en busca de movimiento, cada pocos minutos, solo para estar seguro. «Sigues conmigo», susurró. Había vuelto a llamar a la clínica veterinaria. No habían contestado. En algún momento había dejado de esperar milagros. Abrió una de las botellas de agua caducada y dejó caer unas gotas en la boca de Solovino. El cachorro no se inmutó, pero tragó. Fue suficiente para hacer llorar a Elías, no fuerte, no de forma desordenada, solo lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas polvorientas. Nunca se había sentido tan furioso, no con el veterinario, no con los extraños que pasaban por la carretera. Consigo mismo, debería haber tenido dinero, debería haber tenido un coche, debería haber podido hacer más. «Te mereces algo mejor», dijo en voz baja. «Mucho mejor». A la mañana siguiente, Elías envolvió a Solovino en una toalla y regresó a pie a la obra. Había faltado a su turno y sabía lo que eso significaba. El capataz Romero ya lo estaba esperando. «Si no vienes, no trabajas»,
ladró Romero. «Y si crees que te voy a pagar lo de ayer, olvídalo». Elías no respondió. Siguió caminando hacia la caseta de herramientas, acunando a Solovino como si fuera de cristal. Los ojos de Romero se entrecerraron. «¿Es el mismo maldito perro que sacaste de la carretera?» «Sí. Por Dios, Hernández, estás perdiendo el tiempo. Probablemente está lleno de gusanos y rabia. Te vas a enfermar, déjalo ir». «No lo voy a abandonar». Romero se acercó. «Estás en mi obra, sigues mis reglas. Si esa cosa vuelve a entrar aquí, la mato yo mismo». Las palabras le cayeron como piedras en el estómago. Elías no dijo nada, pero esa noche no llevó a Solovino de vuelta a la fonda. Lo escondió detrás del remolque del equipo, donde las máquinas proyectaban largas sombras y nadie miraba dos veces. Usó sobras del almuerzo para alimentarlo. Rellenó una tapa de botella de plástico con agua. Le susurró historias sobre cómo un día se irían de ese lugar y harían algo que importara. Solovino comenzó a responder pequeñas cosas: una oreja levantada, un débil movimiento de cola, un parpadeo lento que decía «sigo aquí». Pero la paz nunca duraba mucho. 3 días después, Elías llegó temprano y encontró el lugar vacío. Solovino se había ido. Su corazón golpeó contra sus costillas. Buscó en los remolques, en los botes de basura, en la caseta de herramientas, y entonces lo oyó. Un gemido débil y dolorido detrás de la camioneta del capataz. Solovino estaba atado de nuevo, esta vez con cinchos de plástico alrededor de las patas y un trapo metido en la boca. Sangre en el costado. Romero estaba recargado en la camioneta, con los brazos cruzados. «Te lo advertí, Hernández». Elías no habló, no parpadeó. Se arrodilló con las manos temblando y comenzó a liberar a Solovino con la navaja de sus llaves. Romero escupió en la grava. «¿Te importa más un perro que tu propio trabajo? Pues anda, llévatelo. Estás despedido». Elías se levantó lentamente, con Solovino en sus brazos una vez más. «Bien», dijo. Se dio la vuelta y caminó. Lejos de las herramientas, lejos del sueldo, lejos de la gente que no entendía. Hacia la nada, con todo lo que tenía. Esa noche, mientras los truenos retumbaban a lo lejos y el cielo se teñía de un color de acero amoratado, Elías supo una cosa con certeza. No tenía ningún plan, pero no iba a dejar que Solovino muriera en ese lugar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visto un momento en que el dolor de un animal se sintiera más humano que el silencio de la mayoría de las personas? Cuéntenmelo en los comentarios. Quizás tu historia, como la de Elías, pueda recordarle a alguien que la compasión no necesita permiso. A veces, la vida más pequeña es la que nos enseña a luchar por algo más grande. La tormenta no esperó. Al anochecer, Elías estaba a kilómetros de la obra. El único refugio a la vista era una troje a medio derrumbar en un rancho olvidado. Se metió dentro con Solovino apretado contra su pecho, el corazón acelerado por el frío, el miedo y algo más pesado, la incertidumbre. La troje crujía con cada ráfaga de viento. La lluvia se filtraba por el techo en hilos torcidos. El polvo se convertía en lodo. Elías se sentó sobre un montón de pacas de heno viejas y acostó a Solovino en una lona deshilachada, cubriéndolo con su chaqueta. «Aguanta, pequeño», susurró. «Sé que no es mucho, pero es todo lo que tengo». No había dormido en más de un día. Su estómago estaba vacío. Sus manos estaban en carne viva. Aún así, se mantuvo despierto con los ojos fijos en el pecho de Solovino, esperando cada subida y bajada. Entonces, alrededor de la medianoche, sucedió un espasmo, sutil, apenas perceptible. Elías se inclinó. La pata de Solovino se había movido, parpadeó. Otro espasmo, luego una respiración pequeña y forzada. «¿Solovino?», susurró Elías. Los ojos del perro se abrieron con un aleteo, nublados, desenfocados, pero abiertos, y entonces, increíblemente, Solovino movió la cabeza, lentamente, hasta que su nariz tocó la muñeca de Elías. No un lametón,
No un ladrido, solo ese pequeño y deliberado movimiento. Elías se quedó helado. Fue como si algo sagrado hubiera pasado entre ellos, como si el perro no solo estuviera vivo, sino consciente, presente, eligiendo quedarse. Se le hizo un nudo en la garganta. Bajó la cabeza, apoyando su frente contra la de Solovino. «Creí que te había perdido», murmuró. El viento aullaba afuera, sacudiendo las paredes de la troje, pero adentro solo se oía el sonido de la respiración y una especie de paz que Elías no había conocido en años. No necesitaba que nadie le explicara lo que había pasado. No necesitaba un veterinario ni un sacerdote. Simplemente lo supo. Solovino había elegido luchar. Y de alguna manera, Elías también. Amaneció en silencio, la luz filtrándose por las rendijas del techo inclinado de la troje. La tormenta había pasado, dejando el mundo empapado y silencioso. Elías estaba sentado con las piernas cruzadas cerca de Solovino, abrazándose a sí mismo para calentarse. El cachorro dormía ahora profundamente, su barriga subiendo y bajando con más ritmo. No más temblores, no más jadeos, solo sueño. Un sueño reparador. Elías nunca había visto nada tan perfecto. Buscó en la troje y encontró un viejo cuenco de metal. Lo llenó con agua de lluvia de un trozo de lona limpia afuera. Lo trajo de vuelta y lo puso al lado de Solovino. Cuando Solovino se movió y se inclinó lentamente hacia el cuenco, lamiendo torpemente, Elías soltó un aliento que no sabía que había estado conteniendo durante horas. «Eso es, campeón», susurró. «Lo estás logrando». Durante todo el día, Solovino permaneció tranquilo pero alerta. Elías usó su propia camisa para limpiar suavemente las heridas de nuevo. El sangrado se había detenido. La hinchazón había bajado. La infección no había ganado. Compartió una barra de granola sobrante. La desmoronó en trozos diminutos, dejando que Solovino mordisqueara de su mano. No era medicina, pero era algo, y más que eso, era confianza. En esas horas de silencio, Elías le habló a Solovino como nunca le hablaba a nadie, sobre el accidente de su padre, sobre trabajar desde los 14 años, sobre cómo Marta solía llevar a casa gatos callejeros incluso cuando no tenían comida de sobra. «Solía pensar que tal vez saldría de todo esto», dijo con voz suave. «Ir a la escuela, curar animales como tú, pero los sueños se vuelven pesados cuando siempre estás sosteniendo a alguien más». Solovino presionó su nariz contra la pierna de Elías. Esa fue toda la respuesta que necesitaba. Al atardecer, Elías supo que no podían quedarse allí. La troje estaba demasiado expuesta, demasiado cerca de la carretera. Alguien podría pasar. Alguien como Romero. Envolvió suavemente a Solovino en un costal de yute. Lo forró con heno seco y se puso en camino hacia el norte, hacia la antigua propiedad de su abuelo fallecido, una cabaña de caza, a kilómetros de distancia, intacta durante años. Quizás todavía estaba en pie. El camino era accidentado, el cielo se oscurecía rápidamente. Elías se movía lentamente, acunando a Solovino. Cada paso dolía, le dolían las piernas, le ardía la espalda, pero siguió adelante. Justo después del kilómetro 8 aparecieron unos faros detrás de él, una camioneta roja. Elías se agachó fuera del camino, con el corazón latiendo con fuerza. La reconoció de inmediato, la camioneta de Romero. El motor pasó rugiendo, luego redujo la velocidad. Se detuvo. Elías se congeló, apretándose contra los matorrales. La camioneta retrocedió. Abrazó a Solovino con más fuerza. Entonces una voz. «Hernández, estás aquí, muchacho». La voz de Romero. Ahora más cerca. La mente de Elías corría a toda velocidad. No podía huir de una camioneta. No podía luchar contra un hombre adulto con un arma. Apenas podía mantenerse en pie. Solovino se movió en sus brazos, respirando con dificultad. Susurró: «Shh, shh, te tengo». Y entonces se dio cuenta. No estaban a salvo. Todavía no.
ni de lejos. Elías no corrió. No tenía sentido. Su cuerpo estaba agotado, consumido por días sin dormir, sin comer, sin descansar. Le dolían las piernas con cada respiración. Pero lo que más dolía era el miedo en los pequeños y cansados ojos de Solovino. Así que, en lugar de esconderse, Elías salió de los matorrales. Los faros de la camioneta roja lo golpearon de lleno en el pecho. Romero estaba de pie junto a la puerta del conductor, con los brazos cruzados y una expresión ilegible. ¿De verdad andas por aquí cargando a ese perro como si fuera tu maldito hijo? Elías no respondió. Romero dio un paso adelante. ¿Crees que esto te convierte en un héroe? ¿Crees que esa cosa te lo va a agradecer? Míralo, no vale ni las pulgas que tiene. No es una cosa, dijo Elías con voz baja, y no lo hago para que me den las gracias. Romero escupió en la tierra. Eres patético. Luego se volvió hacia su camioneta. Por un segundo, Elías pensó que se iba, pero Romero se estiró detrás del asiento y sacó una pala oxidada. Te lo advertí, Hernández. Suéltalo. Elías retrocedió lentamente. Solovino gimió en sus brazos, sintiendo el cambio. Romero levantó la pala, y fue entonces cuando Elías hizo algo imprudente. Estúpido, valiente. Se interpuso entre Solovino y la amenaza. «No», Romero parpadeó. «¿Qué? Tendrás que pasar sobre mí». Hubo un largo silencio. Luego Romero se rió. «Recibirías una paliza por un perro». Elías no se movió, no se inmutó. «Sí, lo haría». La pala bajó 1 centímetro. Romero lo miró fijamente durante un largo y silencioso momento. Luego, sin decir una palabra, arrojó la pala a la caja de la camioneta, subió a la cabina y cerró la puerta de un portazo. El motor rugió. Las llantas escupieron grava. Elías se quedó quieto hasta que las luces traseras rojas se desvanecieron en la oscuridad. Sus rodillas flaquearon. Se derrumbó en el suelo, aferrando a Solovino contra su pecho, jadeando como alguien que hubiera contenido la respiración durante años. Luego vinieron las lágrimas, calientes, silenciosas y llenas de todo el peso que había cargado solo. Solovino le lamió la barbilla, débil pero presente. Bajo el cielo estrellado, empapado en sudor y polvo, algo se abrió entre ellos, algo que no necesitaba palabras. Esa noche llegaron a la cabaña. El lugar apenas se mantenía en pie, ventanas rotas, techo con goteras, pero tenía 4 paredes, y eso era suficiente. Elías encendió un fuego. Solovino se acurrucó a su lado, envuelto en mantas hechas con lo que pudo encontrar. Durmieron, a salvo, juntos, y por primera vez en mucho tiempo, Elías no soñó con huir, soñó con quedarse. La primavera llegó lentamente a las colinas. Para cuando los cornejos florecieron fuera de la cabaña, Solovino ya caminaba por su cuenta, todavía cojeando, pero más fuerte cada día. Seguía a Elías por el claro, ladrando a las ardillas, persiguiendo polillas, mordisqueando botas viejas. Elías había reparado la cabaña. Había recibido ayuda de un vecino jubilado que recordaba a su abuelo. La gente traía provisiones de vez en cuando, comida, mantas, incluso libros sobre el cuidado de animales. Se había corrido la voz sobre el muchacho que renunció a todo por un perro, y de alguna manera a la gente le importaba. Una tarde, un hombre de una escuela técnica pasó con un folleto y una oferta, un programa de medio tiempo para asistente de veterinario, sin matrícula, solo trabajo y corazón. Elías sostuvo el papel en sus manos durante mucho tiempo. «¿Crees que pueda hacerlo?», preguntó mirando a Solovino. El perro movió la cola y estornudó. Elías se rió. «Sí, yo también». No se despidió de la cabaña cuando se fue. Simplemente empacó sus cosas, subió a Solovino a la caja de la camioneta forrada con mantas y miró los árboles por última vez. No había sido mucho, pero había sido suficiente para empezar de nuevo. Quizás conoces a alguien como Elías, alguien que ha sido ignorado,
que ha cargado más de lo que debería, con menos de lo que necesita, o quizás tú has sido esa persona. Si esta historia te conmovió, si te recordó un momento en que la amabilidad lo cambió todo, déjala vivir un poco más. Deja un comentario, comparte tu propia historia, nunca se sabe quién podría necesitar escucharla hoy. Y si todavía estás viendo desde algún lugar, dime, ¿desde qué parte del mundo me estás viendo? Quiero ver hasta dónde puede viajar la fuerza de Solovino, porque a veces los que nos salvan no usan capa, tienen pelo, y nos encuentran cuando casi nos hemos rendido.